Bienvenidos a esta clase virtual de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. El título de esta clase es ¿Qué haría Ludwig von Mises si estuviera vivo en el 2021? Mi nombre es Julio César de León Barbero y soy un profesional de la filosofía dedicado completamente a la docencia. Docencia que solamente en la Universidad Francisco Marroquín va ya para los 39 años. Es para mí un honor ser el moderador de esta clase virtual, que es una de las actividades que lleva a cabo precisamente la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Y por cierto, les quiero decir que las inscripciones para los cursos que sirve la Escuela de Posgrado están aún abiertas, de modo que pueden aprovechar el tiempo para inscribirse en las materias servidas por la Escuela de Posgrado. Es para mí un inmenso honor ser el moderador de esta clase virtual, la cual será impartida por Olav Dirman. Olav es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín y codirector de UFM Market Trends. Además, es director de CADEP y Chief Investment Officer de Hedgehog Capital. Tiene un doctorado en economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un máster en economía de la Escuela Austriaca de la misma universidad y un máster en Marketing Strategy de la Vrije Universität en Ámsterdam. Además, obtuvo la licenciatura en economía de la Hogeschool in Holland de la misma ciudad. También es traductor de La acción humana de Ludwig von Mises al neerlandés. Antes era vicepresidente de N-Exchange y Gold Republic. En otras palabras, nos encontramos aquí con un verdadero experto en temas de economía. Los invitamos a que, por favor, escriban sus comentarios y preguntas en la medida que les vayan surgiendo, porque al final tendremos un espacio para interactuar y para que el profesor responda a sus inquietudes. Sin más que agregar, invito a Olav a que tome la palabra. Muchas gracias, Julio. Es un gran gusto tanto dar esta charla sobre, bueno, uno de mis héroes, Ludwig von Mises, para la Escuela de Posgrado y también compartir este espacio con Julio, que también es un experto en todo el trabajo y todas las obras que nos dejó este gran liberal Ludwig von Mises. Entonces, muchas gracias por la introducción, por las palabras. Tengo una buena noticia. Hemos tenido ya más de 1000 ejemplares vendidos de este libro de más de 900 páginas y efectivamente vamos por la tercera edición en holandés. Entonces es algo que yo no me lo esperaba porque dije, bueno, ¿quién va a leer esta obra de más de 900 páginas en holandés? Que no es, no es literatura fácil, ¿no? No es literatura que podías ahí leer en una noche sin ponerle demasiada atención al texto. No, es una obra que se estudia y a pesar de eso hemos visto bastante interés en lo que Mises tenía que decir en esas épocas, hace décadas, pero aún siguen siendo muy relevantes. Entonces, bueno, gracias, Julio, y vamos a tener esta conversación y me encantaría también saber de la audiencia, si tienen preguntas, dudas, etcétera, lo podemos tratar aquí mismo. Muy bien. Una cuestión que nuestros asistentes virtuales se estarán preguntando es, ¿qué haría Mises si estuviera aquí en el 2021? Pero ¿respecto a qué? Nuestro conferencista ha puntualizado algunas cuestiones sobre las que va a hablar.
¿Qué haría Mises, por ejemplo, respecto al movimiento feminista? ¿Qué haría Mises respecto a la deuda pública? ¿Qué haría Mises respecto a lo que ocurre, digamos, en el cine procedente de Hollywood fundamentalmente, donde regularmente se suele atacar, digamos, la empresarialidad, los negocios, en fin? Entonces, quisiéramos empezar, Olav, porque nos cuentes así brevemente quién fue ese señor Ludwig von Mises. Sí, Ludwig von Mises era un economista, uno de los mejores economistas, en mi opinión, en el siglo XX. Nació en lo que hoy por hoy es Ucrania, pero todavía era parte del imperio austrohúngaro, y su familia, cuando él era joven, se mudó de pronto a Viena. Viena, en esa época, de hecho, hay un gran académico holandés que estudió la época en Viena, porque no solo fue Mises, uno de los grandes académicos en la ciencia económica que estuvo en Viena, sino muchas otras mentes brillantes. Y de hecho, tal vez le puedo comentar algo brevemente, pero Mises organizaba seminarios para todas esas mentes brillantes, y en Austria, todavía cuando estaba en Austria, se sentía uno entre muchos otros inteligentes, y él aprovechaba al máximo estos encuentros y esas discusiones y debates sobre los temas más importantes de esa época en Viena. Entonces, bueno, de joven se va a Viena con toda la familia. Tiene un origen judío, lo cual obviamente es un poco delicado en esa época, en la medida que se va avanzando el comunismo a un lado. Viene por efectivamente lo que hoy por hoy es Rusia, y después tenemos los movimientos nazi que vienen de Alemania, y los dos efectivamente pues no tienen en alta consideración a la comunidad judía en Viena en esa época. Y de hecho esto lleva a que Mises en algún momento de su vida se tiene que ir de su país natal, tiene que irse de Austria, y efectivamente tiene que abandonar Viena. Termina en Suiza, en Zurich, y después se va, tiene que seguir huyendo. Efectivamente, creo que toma un bus a Portugal y termina en Estados Unidos y en Nueva York en particular, donde también efectivamente termina falleciendo. Ahora, Mises, cuando llega a Viena, su primer encuentro con la economía fue un libro de lo que hoy por hoy se considera el gran maestro, el fundador de la Escuela Austríaca de la Economía, que es Karl Menger. Karl Menger nunca era el maestro directo, nunca era el catedrático de Ludwig von Mises, pero Ludwig von Mises leyó la obra Principios de la Economía, o Principios de Economía de Menger, y quedó fascinado. Y con esa obra se decide por volverse economista, que no era una carrera en realidad en esa época. Uno no podía estudiar todavía economía en esa época. La gente estudiaba derecho y luego se volvió economista, por ejemplo. Eso fue justamente lo que hizo Mises. Entonces, Mises lee a Menger, se convierte en economista, y de hecho solo bastante después conoce a esta persona que lo ha puesto un pedestal, en su mente al menos lo ha puesto un pedestal, Karl Menger. Pero Karl Menger en sus últimos años de su vida, o últimas décadas incluso, sufre una depresión fuerte. Entonces, en parte, lo que le enseña la economía es que el mundo va de mal a peor, y que efectivamente Karl Menger en esa época prevé los problemas y prevé la Primera Guerra Mundial, y prevé el progreso o el avance del socialismo en Europa, y pues queda sumamente deprimido por esta razón. ¿Por qué menciona esto? Porque también le afecta a Mises cuando ya es mayor, y se notaba en las obras que termina escribiendo. Entonces Mises luego dedica gran parte de su tiempo, años y años, creo que son 2 décadas en total, a un trabajo en la Cámara de Comercio en Viena. Y en este puesto, pues tiene mucho contacto con empresarios, con empresas, y puede observar de cerca las políticas públicas que se está proponiendo y llevando a cabo en Viena de esa época. Entonces, de ahí tenemos a Mises el economista. Y cuando yo hablo de Mises el economista, escribe obras como por ejemplo la obra Teoría de Dinero y Crédito. Se mete en toda la materia de banca, en la materia del ciclo económico, de por qué tenemos crisis económicas. Se mete en temas puramente económicos, en la mayoría de sus obras de ese tiempo. Por ejemplo, escribe también
gran parte de la acción humana, al menos en alemán, en esa misma época, y otras obras como La burocracia, que es una obra buenísima donde describe que el proceso empresarial o el proceso de mercado es sumamente diferente al proceso burocrático y lo hace de una forma brillante. Ahora, en la medida que Mises efectivamente se ve forzado a mudarse a Suiza y después a Estados Unidos, es un poco el comienzo de una disatisfacción en la vida de Mises. ¿Por qué una disatisfacción? Uno, nunca logra aterrizar un puesto de tiempo completo como catedrático. Nunca recibe el reconocimiento de sus compañeros académicos. Podemos verlo en esta luz. Y esto coincide con la publicación de La acción humana, su obra maestra, en el 49, que fue publicada por Yale University Press en Estados Unidos y que efectivamente fue un fracaso. La publicación y la edición contenía muchísimos errores y efectivamente Mises decía, bueno, yo acabo de hacer la obra de mi vida y ellos imprimieron la obra y distribuyeron la obra, pero la obra físicamente no está bien. No hay buena edición, está mal impreso, etcétera. Y eso le da un conflicto de Mises con la editora. Y efectivamente es el comienzo, un parte de su depresión. Está lejos de su país natal, está en un país donde todavía no habla bien el idioma, no consigue un puesto académico en Estados Unidos hasta que unos empresarios voluntariamente deciden pagarle el sueldo de Mises para que la Universidad de Nueva York le contratara como una especie de instructor o profesor, pero nunca de tiempo completo. Y efectivamente tiene esta época donde él mismo está luchando no solo con él mismo, pero también con toda su teoría económica previa. ¿Por qué es importante este periodo? Porque se vuelve más dogmático. Por ejemplo, primero critica mucho a la economía matemática y al uso de la estadística y el empiricismo en la economía. Y comienza como una crítica. Pero como se da cuenta que un supuesto que él tenía no era cierto. Y ese supuesto era que todo lo que él había escrito, de alguna forma, habría sido asumido por la ciencia económica. Es decir, él tenía la idea de que todo lo que él escribía y todo lo que hoy por hoy consideramos la Escuela Austríaca de Economía, de alguna forma estaba integrada y alineada con la ciencia económica. Y en ese mismo momento se da cuenta que no es tan así, que efectivamente hay todavía diferencias muy grandes entre lo que él después llamó la Escuela Austríaca de la Economía y el resto de la ciencia económica. Entonces, eso es otro factor que que tiene que ver con su depresión, creo yo. Y entonces él tiene esta necesidad de fundar las bases de su libro, de todas sus teorías económicas, en una base metodológica. Es decir, él quiere crear una metodología a la ciencia para fundar sus teorías económicas que ningún ser humano, ningún académico podía refutar y se vuelve un poco más dogmático. Ahí efectivamente tenemos la época de Mises el filósofo. A ver, no es que no hablaba de filosofía o de la filosofía ciencia antes de esto. De hecho, escribió, creo que, una obra que se llama Los problemas epistemológicos de la ciencia económica, pero ahí es cuando empieza a publicar más obras sobre el tema y donde efectivamente se siente la necesidad de defender la ciencia económica o la metodología que él tiene en mente para la ciencia económica. Y después de todo esto, cuando efectivamente está digo yo, en un periodo donde él está bastante deprimido, donde lleva a cabo los famosos seminarios en Nueva York, donde realmente los participantes ya no son iguales, si ya no son pares, no es que Mises es uno de los demás, ¿sí? No es que él se aprovecha de los debates obteniendo conocimiento a través de los debates, etcétera. No, se vuelve más una relación de maestro y discípulos. Entonces, todos los estadounidenses que van a esos seminarios, por ejemplo, Fritz Machlup es uno, Murray Rothbard es otro, pues ellos eran discípulos de Mises, era más una relación maestro-alumno. Y en esa época, pues está todavía bastante deprimido y básicamente abandona toda la ciencia económica, se deja de enfocar en los temas importantes dentro de la ciencia económica. Por ejemplo, el debate de la teoría capital lo deja por un lado y se dedica generalmente a la defensa del liberalismo y una crítica
a los detractores, según él, del mismo capitalismo. Entonces, él se enfoca en popularizar el libre mercado y sus obras, pues al final de su vida, en la mayoría van dirigidos a este fin, ¿no? Y ahí también surge, por ejemplo, su viaje a Argentina. Entonces se va a Argentina, a Buenos Aires, recibe un poco de reconocimiento ahí en Argentina, da varias entrevistas y da una serie de charlas, creo que 4 charlas, que son excelentes, pero son excelentes en el sentido de que Mises en esta época su vida, en esta era su vida, se dedica a popularizar el liberalismo. Deja por un lado efectivamente lo académico y se dedica a conseguir, a reclutar nuevos almas para el liberalismo porque él ve en gran peligro el pensamiento liberal. Entonces ahí es donde efectivamente Mises ya, más o menos termina su vida y por eso siempre digo, bueno, hay 3 Mises, hay 3 gorritas de Mises. Hay Mises el filósofo, está Mises el economista y luego está Mises el liberal y el fiel defensor del liberalismo y podemos ver cada uno de ellos en todas sus obras. Y al final, tú sabes mejor que yo, Julio, uno no puede hablar del liberalismo ni por bien ni por mal sin haber leído a Mises. Entonces sería como hablar del socialismo sin haber leído a Marx o hablar de cristianismo sin haber leído la Biblia. No se puede. Entonces, efectivamente, por eso tenemos que leer a Mises el día de hoy, porque tiene unas teorías, unas afirmaciones y unas predicciones que hasta hoy por hoy se puede ver que se están cumpliendo en la vida real y en los acontecimientos sociales de nuestra era. Entonces, sigue siendo muy relevante Mises en todos los sentidos. Muy bien, gracias, profesor Olav, por ese recorrido por la vida de Ludwig von Mises. Ahora, ¿qué pensaría realmente o qué se puede pensar desde la perspectiva de las ideas de Ludwig von Mises respecto a ciertas condiciones, digamos, de emergencia que a veces se viven? Y estamos pensando directamente en la pandemia que la humanidad está viviendo el día de hoy, con su enorme complejidad, con esa tendencia, digamos, hacia polos opuestos, de que se interesa realmente más la salud o interesan realmente los negocios y la economía. Es decir, ¿qué opinión realmente se puede formar uno a partir de las ideas de Mises en relación con esto? Sí, o sea, vivimos en la emergencia sanitaria más grande de nuestra, bueno, al menos de mi vida. Y efectivamente vemos diferentes reacciones de gobiernos en todo el mundo que son bastante radicales. Entonces, para explicar un poco a qué ha llegado, antes de la conferencia me pregunté lo siguiente. Me pregunté, bueno, si Mises estuviera vivo, ¿cuáles serían sus 6 preocupaciones más grandes con respecto a la actualidad? ¿Cuáles son los 6 peligros más grandes que él observaría si estuviera vivo hoy por hoy? Y pues mi lista, efectivamente ya lo dijiste, es uno, los poderes de emergencia, que el Estado se aprovecha de una crisis, en este caso una pandemia, para asumir responsabilidades, para asumir poderes que en tiempos normales jamás podía haber podido tener. Entonces vemos en todo el mundo una gradual reducción de las libertades individuales, todo por el pretexto de una emergencia que es el COVID. Entonces, primero dije, hay algo ahí que podamos apreciar en lo que a Mises ha escrito, no tanto de pandemias. Mises, al menos según mi conocimiento, nunca ha hablado de pandemias, pero sí ha hablado de esta idea de dejar la puerta abierta a que el gobierno interfiere y que después ya no hay marcha atrás y vamos de mal a peor. Es decir, cuando aceptamos la premisa que el gobierno se debe encargar de algo, no hay realmente un argumento en contra que se encargara también de otras cosas. Y entonces tenemos un gradual aumento de la intervención estatal en nuestras vidas. Entonces, ese fue el primer tema. El segundo que yo dije es tal vez el movimiento feminista. De hecho, Mises escribe una obra genial sobre el socialismo. De hecho, Mises se hizo famoso por haber refutado
el socialismo en su época, demostró por qué el socialismo no puede funcionar. Y en esta misma obra sobre el socialismo, él habla de la visión marxista tanto del mundo económico como el mundo de amor y relaciones interpersonales. Entonces habla, por ejemplo, del matrimonio, habla del movimiento feminista, habla de la visión marxista del feminismo y creo que lo podemos apreciar también en los tiempos modernos. El tercero son las ganancias. Parece que hoy por hoy casi es inmoral obtener ganancias en cualquier sentido. Me recuerda un poco al titular que vimos hace un par de días en el periódico en Guatemala. Llegó un asesor del gobierno de Joe Biden de Estados Unidos a Guatemala y dice, los empresarios son unos malditos, ¿no? Básicamente es el contexto de lo que dice. Entonces dice, los empresarios en Guatemala son malos porque no han pagado impuestos y porque no han hecho suficientes programas sociales. Y esta idea de que el hecho de que el empresario tenga ganancias sea algo malo o inmoral y que por tanto el empresario tiene que hacer más cosas para beneficiar a la sociedad, es una idea muy nefasta que Mises critica en muchísimas ocasiones. Entonces, tanto esta demagogia contra los ricos como las ganancias es un tema muy interesante que Mises siempre ha tratado tanto en sus debates sobre el socialismo, en la acción humana y en otras obras económicas. Y ahí con eso también la deuda pública. Hoy por hoy tenemos niveles de deuda pública jamás visto en la historia del mundo. Y Mises escribía bastante la deuda pública. Y me gustaría resaltar una cosa en particular. Y por último, como dijiste, el cine, ¿no? Entonces hay ciertos elementos anticapitalistas en la literatura, el arte y el cine hoy por hoy. Y hay que apreciarlos, hay que estar consciente de lo que se está comunicando de alguna forma, ¿no? Pero primero los poderes de emergencia, porque ahí llegamos. Entonces, ¿qué decía Mises o qué podría haber opinado Mises sobre la actual tendencia en el mundo y los gobiernos y en las vidas de los ciudadanos? Y Mises siempre se basaba en esta idea de un pendiente resbaloso, ¿no? Lo que llaman los ingleses un slippery slope. Es decir, una vez que inicias un camino, no hay marcha atrás. Y cuando inicias el camino, abres la posibilidad a seguir por ese camino. Entonces, digamos, si te desvías y te vas por un camino malo, el primer paso va a ser o va a determinar los siguientes pasos que uno puede tomar. Y si el primer paso es por mal, definitivamente va a haber más pasos equivocados o malos. Y entonces hay que tener mucho cuidado a abrir la puerta a que el gobierno se encarga de cosas de las cuales normalmente no se encargaría. Entonces, él típicamente da dos ejemplos, ¿no? Uno es en la economía mixta. Entonces, si hablamos con una persona típica, dice, bueno, hay tres tipos de economías, ¿no? Hay economías capitalistas, economías mixtas y economías socialistas. Y dice Mises, eso no es cierto. No existe tal cosa como una economía mixta. No puede tener una mezcla entre el socialismo y el capitalismo. Lo que sí pasa a veces es que tienes capitalismo con empresas estatales, pero no significa que tienes socialismo, no significa que tienes una economía mixta, más bien. Pero, decía Mises, cuando el gobierno interfiere en algo, por ejemplo, cuando el gobierno impone un precio tope, el camino que debería tomar el gobierno para resolver el problema que está causando con el precio tope que establece en el primer instante, solo lo puede resolver quitando el precio tope o imponiendo precios topes a los proveedores del bien al cual se ha puesto el precio tope. Para dar un ejemplo, podemos poner un precio tope al pan, ¿no? Entonces, digamos, el pan es muy caro, no sé, vale 15 quetzales, qué barbaridad, nadie puede comprar pan, hay que poner un precio tope, hay que encargar al gobierno en que pone un precio tope al pan y así todos podemos tener un pan más barato, ¿sí? Obviamente sabemos que es una falacia si hemos estudiado en la Marroquín, pero la posible reacción ante los resultados de un precio tope, en este caso escasez del pan, ya no va a haber pan porque los productores del pan ya no tienen incentivos económicos para seguir produciendo pan porque no es rentable.
Y en este caso, lo que termina pasando es que el gobierno después tiene una opción. Cuando se ve enfrentado con la escasez de pan y el faltante de pan, tiene una opción: revertir la política, es decir, anular el precio tope, o lo que puede hacer es establecer precios topes a los proveedores del pan. ¿Quiénes son los proveedores del pan? Pues vendedores de trigo, agua, no sé, los hornos, no sé qué más exactamente entran pan. Bueno, todos los ingredientes del pan. Entonces, el gobierno puede establecer precios topes en todos los ingredientes del pan y entonces ahora el productor del pan, en teoría, podría producir rentablemente el pan al precio tope. Pero obviamente los proveedores del panadero tienen el mismo problema. Entonces, ahí tienes que regular y imponer precios topes a los proveedores del panadero y terminas efectivamente imponiendo precios topes en toda la economía. Y lo que acabo de escribir es una tendencia que se dio en Venezuela. En Venezuela se comenzó con un par de precios máximos, se generó escasez, resultado inevitable el precio tope, y en lugar de quitar los precios topes, empezó a regular también los demás precios en la economía. Entonces, la primera intervención, el primer precio tope, tuvo como resultado todos los demás precios topes. Es decir, pendiente resbaloso. Empiezas con algo ligeramente y poco a poco pues se vuelve más extremo porque lo haces gradualmente. Lo mismo decía Mises con el liberalismo, ¿no? Entonces, el liberalismo, según Mises, está en contra de cualquier intervención estatal en las vidas de los individuos con el siguiente argumento. Y Mises era muy crítico del Estado paternalista. Decía, no tiene sentido que el Estado se encarga en proteger al individuo por sí mismo. Es decir, por ejemplo, podemos pensar en prohibir las drogas, ¿no? Típicamente podemos decir, bueno, ¿por qué queremos prohibir la cocaína? Pues porque la cocaína le hace daño al usuario. Y como hace daño al usuario, pues hay que protegerlo, entonces hay que prohibir la cocaína, que es un argumento paternalista. Pero entonces dice Mises, esto es interesante. Si asumimos que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar a los individuos por ingerir sustancias venenosas como la cocaína, ¿dónde se pone la línea en la arena? ¿Dónde podemos decir que el gobierno ya no tiene la responsabilidad sobre las acciones del individuo? Y dice Mises, una vez que tú permites que el Estado interfiere en la vida de alguien, por ejemplo, por evitar que tome drogas, entonces, ¿dónde está realmente el límite? O sea, las drogas son dañinas, pero las ideas también son muy dañinas a veces. O sea, hay gente que tiene ideas muy locas y incluso se termina suicidando y cosas así, ¿no? O se deja manipular tanto que se destruye la vida de la persona. Entonces, aparentemente hay ideas incluso que son incluso más dañinas que las propias drogas. Entonces, el gobierno también tiene la responsabilidad de decidir cuáles ideas son sanas para el ser humano y cuáles son dañinas, y que entonces el Estado es el último árbitro de qué se debe de consumir y qué no, y qué tan así es con conocimiento, qué tan es así con películas, ¿sí? Que el gobierno decide cuál película es buena para el desarrollo del individuo y cuál no, cuál se debe permitir y cuál no se debería permitir, qué música debería escuchar el ser humano, ¿no? Entonces aquí en Guatemala estuvimos prohibiendo la entrada de esta banda de heavy metal de Marduk. Entonces dice Mises, bueno, una vez que permitimos que el Estado asuma la responsabilidad de proteger el individuo contra sí mismo, ya no hay vuelta atrás, porque entonces el Estado puede justificar cualquier medida y cualquier intervención en las vidas de las personas con el mismo argumento. Por tanto, un liberal debe estar en contra de todas las intervenciones del Estado con las vidas de los seres humanos. Porque una vez que permites esto, abres la puerta a que el gobierno asume el control de todo. Y esto es un poco lo que está pasando con el COVID, creo yo. Lo que está pasando con el COVID es que el gobierno llega y dice, no, por el bien del individuo, nosotros tenemos, por ejemplo, que importar y distribuir las vacunas. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ¿por qué?
porque así la gestión va a ser mejor y todas las personas que necesitan realmente la vacuna lo van a recibir y no hay clasismo, no sé cuál será exactamente el argumento de no permitirlo, entonces encargamos el gobierno. O que, por ejemplo, el gobierno regula las horas en las cuales nosotros podemos circular en la calle. ¿O bajo qué condiciones? En Holanda, por ejemplo, hoy por hoy, una familia puede tener una persona de visita, una persona de visita. ¿Por qué? Porque el gobierno lo ha decidido. O sea, el gobierno en Holanda decide cuántas personas puedes invitar a tu casa, ¿sí? Para tomar, por ejemplo, un trago. Entonces dices, bueno, está bien porque hay una emergencia pandémica y si permitimos que invitan a quienes sean, entonces hay aglomeraciones y entonces hay una, bueno, propagación del virus, etcétera. Pero ojo, porque si damos hoy por hoy el derecho del gobierno a decidir lo que yo hago en mi propia casa, ¿sí? ¿Dónde va a estar el límite realmente? ¿Y cuántas intervenciones estatales vamos a poder esperar incluso después del COVID o incluso con el mismo pretexto de COVID que parece que se va a alargar por años? O sea, eso no es un asunto que en junio decimos, ya no hay COVID, seguimos nuestras vidas, no es un asunto que va a llevar años. Y entonces dejar la puerta abierta, que el gobierno se mete en áreas donde jamás se ha metido, es muy peligroso por ese mismo argumento de pendiente resbaloso. Y creo que Mises hubiera opinado exactamente lo mismo. Una emergencia es probablemente uno de los pretextos favoritos de nuestros políticos para imponerse en nuestras vidas. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, en otras palabras, el asunto fundamental aquí es ¿para qué se le da poder a algunos? Esa creo yo que es la cuestión fundamental. ¿Cómo respondería realmente Mises entonces esa pregunta? ¿Cuál es la razón de ser del poder público? Es decir, ¿para qué se le da poder a algunos individuos que no son diferentes a nosotros? Sí. Sí, yo creo que aquí, obviamente, Mises también ha escrito de guerras, ¿no? Guerras también son situaciones de emergencia donde tal vez temporalmente se permite un mayor papel del gobierno. Pero como vimos en Guate, pues lo vimos de cerca, ¿no? Yo no, pero yo no estaba en Guate, pero los guatemaltecos de esa época lo vivieron de cerca, fue la Segunda Guerra Mundial. El tamaño del Estado de Estados Unidos era pequeñísimo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue el pretexto de expandir el Estado enormemente. En un momento dado, creo que se fue de un presupuesto público federal como porcentaje de la economía más o menos de 5% a más de 55% en el peor año de la guerra. Y entonces, ¿realmente volvimos a la situación antes de la Segunda Guerra Mundial? No, nunca. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el tamaño del Estado en Estados Unidos jamás ha bajado por los 30%. Entonces, lo que yo digo es que Mises, a pesar de reconocer que sí puede haber un posible papel para el Estado, para la coordinación de ciertos eventos, una pandemia, una guerra, hubiera sido sumamente cauteloso en darle derechos al gobierno a interferir en áreas de la vida donde realmente no tiene por qué estar. Entonces podamos, por ejemplo, pensar en el tema de las visitas a las casas. El hecho que el gobierno decide que solo puedes tener una visita, eso es peligroso según, estoy poniendo palabras en su boca un poquito, pero eso sería muy peligroso según Mises, porque ¿cuál va a ser la siguiente medida con la misma justificación? Entonces, yo creo que Mises aceptaría ciertas medidas, por ejemplo, el uso de mascarilla en lugares públicos. ¿Podía aceptarlo Mises en una situación de pandemia? Sí, creo que sí, pero que el gobierno asume un mayor control sobre los hogares, sobre lo que puede ver los hogares, sobre lo que puede hacer en su casa las personas de un hogar, creo que sería ya demasiado para Mises. Creo que Mises jamás estaría de acuerdo con el gobierno, incluso en esta emergencia, darle el poder al gobierno, decidir quién puede circular, a qué hora y que además quién puede estar en la casa de quién, ¿no? Es un poco el punto donde Mises jamás hubiera ido, creo yo. Ok, muy bien. Continuando con los temas propuestos, eh, ¿cuál es la razón de ser de que haya un odio, digamos, hacia
las ganancias o que se considere que toda ganancia tiene un origen inmoral y que debe ser condenada. ¿Dónde está el origen realmente de esas ideas? Desde la perspectiva de Mises, ¿qué podemos realmente considerar respecto a las ganancias y el lucro en general? Sí, es un poco esta idea y creo que Mises no lo explica con el ejemplo del pastel, pero para simplificarlo podemos explicar con el concepto de pastel. Y yo creo que Mises, al menos así, él interpreta, por ejemplo, pues esas posturas sumamente anti-empresariales y posturas marxistas y que condenan las ganancias, ¿no? Yo creo que él cree que el problema está en que estas personas creen que el pastel es de un tamaño fijo. Y como es de un tamaño fijo, parte del producto va a los trabajadores y parte del producto, ¿verdad? Parte del pastel va a los empresarios. Y cuando entonces los empresarios asumen más del pastel, asumen una mayor parte del pastel, queda menos para los trabajadores. Y es esta idea de que la relación entre patrón y empleado es una relación de explotación, ¿sí? Es una relación de explotación, es decir, es una relación donde el patrón se aprovecha del valor añadido creado por el trabajador. Y que entonces cuando dejamos que los empresarios asumen mayor parte de esa ganancia ilícita, ¿verdad? Esa ganancia por explotación, entonces queda menos para el trabajador. Entonces es una lucha continua en sus mentes del empresario agarrando del pastel y de los trabajadores agarrando el mismo pastel. Ahora, Mises diría, el pastel no es el tamaño fijo. De hecho, podemos crear las circunstancias, las condiciones para que una economía prospere y por tanto el tamaño del pastel aumenta. Entonces puede ser incluso que los trabajadores reciben porcentualmente un pedazo más pequeño, pero que en términos absolutos ellos van a estar muchísimo mejor lo que hubieran estado con un pastel más pequeño. Entonces, la vida no es un juego cero suma, ¿no? Efectivamente, la idea es crear un sistema económico o permitir relaciones económicas libres, ¿verdad? Y crear las circunstancias, las condiciones para que prosperen las relaciones individuales para que el pastel crezca. Y en la medida que el pastel crezca, no hay ningún conflicto de interés entre el empleado y el empleador. Los dos tienen el mismo interés, crear riqueza. Y esa riqueza, luego, cómo se divide, pues lo va a determinar el mercado también. Pero que ambos van a seguir, que ambos terminan ganando, es innegable. Entonces, Mises lo ve desde esta visión. En ese sentido, las ganancias, según Mises, nunca son inmorales, porque si pensamos bien, ¿qué es una ganancia? Una ganancia contable es cuando el ingreso supera al costo, ¿no? A los costos. Entonces ahora pensamos, bueno, ¿de dónde viene el ingreso del empresario? Y el ingreso viene del propio consumidor. Cuando ustedes escogen comer en un restaurante de sushi en lugar de un restaurante de pizza, un restaurante italiano, ustedes están votando como en su función de consumidor por el restaurante de sushi. Entonces, ¿qué pasaría en el restaurante de sushi? Pues ustedes pagan un menú, no sé, 100 quetzales por el menú y efectivamente esos 100 quetzales son votos que están diciendo nosotros queríamos sushi. Y entonces el productor, ¿verdad? El dueño del restaurante de sushi termina teniendo una ganancia porque los consumidores estaban dispuestos a darle el pisto y darle suficiente pisto por encima de los costos para que sacara una ganancia. Aquí el consumidor, la persona que fue al restaurante de sushi fue explotado, no, claramente que no. O sea, fue una decisión libre, fue una preferencia que lo tomó en toda la libertad, tuvo muchísimas otras opciones y escogió este restaurante en tal lugar, de tal dueño, con tal comida. Entonces las ganancias son un reflejo de que algo esté bien, no de que algo esté mal. Y esas ganancias además son señales muy importantes. Eso fue el punto de Mises. O sea, las ganancias no solo son ingresos, ¿verdad?, para capitalistas o empresarios. Las ganancias son señales, como si fueran semáforos. Y las ganancias o las industrias donde las ganancias son altas,
son donde aparentemente los consumidores están exigiendo y demandando muchos bienes y muchos productos y servicios. Y que por tanto ese sector de la economía requiere más inversión, más ingenio humano, más empresarios, más trabajadores. Y para permitir todo eso, alguien, en este caso el capitalista, tiene que llevar capital de industrias donde los consumidores están demandando menos hacia industrias donde los consumidores están demandando más. Es decir, las ganancias son señales importantísimas en la economía para asignar los ahorros de un país. Porque si lo invertimos mal, si terminamos produciendo carros, pero realmente necesitamos mascarillas, ¿sí? O bueno, mejor dicho, en lugar de producir trajes de baño, ¿verdad? Necesitamos que producen mascarillas. Entonces las ganancias van a señalar ganancias altas en las mascarillas, ganancias o pérdidas en la venta de trajes de baño. Entonces, ¿a qué se van a dedicar los productores y los empresarios? A producir más mascarillas. Son señales claves para determinar qué se produce, cómo se produce y dónde se produce. Y Ahora bien, entonces, sí. ahora bien, es también innegable que hay negocios y empresas que disfrutan de ganancias no por el voto de los consumidores, sino porque están siendo protegidos por el gobierno. ¿Qué diría, digamos, el ideario de Mises respecto a ese proteccionismo? Pues Mises ha escrito mucho de precios de monopolio, ¿no? Entonces hablamos de monopolistas. Entonces dice Mises, ¿sabes qué? No es tan importante el hecho de que una empresa sea monopolista. Y monopolista significa que es una empresa, un ofertante en un mercado, ¿no? Prácticamente un ofertante en todo el mercado. Eso es monopolista. Lo que es relevante, dice Mises, es que si este monopolista es capaz de cobrar precios de monopolio y en la acción humana lo profundiza un montón. Dice, bueno, vamos a ver, ¿en qué ocasiones puede haber precios de monopolio y por tanto ganancias de monopolio que van en violación de las preferencias de los consumidores? Y efectivamente su respuesta es que prácticamente en nada. Y yo he pensado mucho tiempo y mi conclusión es que uno de los pocos monopolios naturales que surgió es tal vez el cartel de los diamantes de De Beers en Sudáfrica, pero en parte porque tuvieron una campaña de propaganda muy exitosa y esta idea que cuando uno propone a la novia siempre hay que tener un anillo con un diamante, con ninguna otra piedra, tiene que ser una diamante. Y por tanto, durante años han logrado cobrar pues precios monopolísticos y por tanto podrían haber disfrutado ganancias monopolísticas. Pero, dice Mises, esos son casos no tan importantes y son casos, pues son excepciones en la historia del mundo. Y realmente las situaciones de ganancias monopolísticas que realmente existen en el mundo hoy por hoy son resultado del propio actuar del gobierno. Yo siempre doy el siguiente ejemplo que es muy claro, los medicamentos. En diciembre del año pasado, el gobierno de Guatemala decide imponer precios topes a algunos medicamentos. Y entonces he hecho el análisis. Y es cierto, algunos medicamentos en Guatemala son mucho más caros que otros medicamentos, los mismos medicamentos en otros países. Claramente parece que hay un problema, porque por alguna razón no se está trayendo ese medicamento más barato a Guatemala para reducir el precio. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque hay un sistema de licencias sumamente ineficiente que ha creado monopolios. Es decir, el propio gobierno de Guatemala es responsable por la creación de monopolios legales otorgados por el Estado, lo cual luego viola de alguna forma, digamos, la hegemonía, así lo llamaba Mises, este fenómeno, ¿no? La hegemonía del consumidor, el poder del consumidor, porque los precios de monopolio sí son una violación de que la producción siempre refleja los deseos y las preferencias de los consumidores. Pero ¿por qué existen en muchísimos países hoy por hoy en el mundo? Por por la propia intervención estatal. Muy bien, gracias. Caminando en la línea de los temas a abordar, me gustaría que
dijeras algo en relación con la deuda pública. Es decir, ¿qué es realmente la deuda pública? ¿Qué incidencia tiene la deuda pública sobre el bolsillo de cada uno de los ciudadanos? ¿Y qué consecuencias realmente puede traer el incremento, digamos, en el endeudamiento de parte del gobierno? Es decir, desde Mises, ¿cómo podría abordarse este tema? Sí, sí, es cierto. O sea, la deuda pública puede tener consecuencias nefastas porque típicamente cuando el gobierno se endeuda, efectivamente está absorbiendo parte de los ahorros escasos de una sociedad. Y entonces esos mismos ahorros no se podrán invertir en otros sectores de la economía. Pero eso ni siquiera es lo más importante, creo yo, de las contribuciones de Mises. Creo que Mises en este debate tiene una contribución muy importante y tiene que ver con esta idea de desigualdad económica, de que los ricos se vuelven cada vez más ricos, que un rico no se puede volver pobre. Si pensamos un momento en la tendencia en la actualidad, las últimas décadas, hemos visto un continuo aumento en la deuda pública y ni siquiera gradual, ha sido radical, ha sido extremo. Y hoy por hoy tenemos niveles de deuda pública jamás visto en la historia. Y entonces, ¿cuál era el punto de Mises? Decía, ¿sabes qué? La deuda pública, de alguna forma, es un refugio del rico para no exponerse a las fuerzas del mercado. Porque imagínense, yo soy rico, no soy rico, pero imagínense, soy rico y tengo un montón de mi patrimonio, tengo mi riqueza, lo tengo invertido en mis empresas, que típicamente lo vemos con gente como Elon Musk, ¿no? Elon Musk, el empresario, pues gran parte de su fortuna está en Tesla y las demás empresas que él tiene, ¿sí? O sea, fuera de esas empresas, pues probablemente no tiene tanto. Está todo metido, invertido en esas empresas. Entonces, la riqueza de Elon Musk está siendo sujeta a los consumidores. Si los consumidores mañana dejan de comprar automóviles de Tesla, si los consumidores mañana optan por comprar un Chevrolet o un Audi, Tesla valdría exactamente $0. Y entonces Elon Musk ya no sería rico, ya no sería el hombre más rico del mundo. Y Elon Musk efectivamente pierde su privilegio. No, voy a decir, no me gusta la palabra privilegio en este contexto, pero su privilegio económico, su mando sobre la gestión económica en parte, en pequeña parte del país. Ahora bien, pensemos en un rico que tiene lo mismo que Elon Musk, pero no lo tiene invertido en empresas, lo tiene invertido en deuda pública. Este rico está siendo sujeto a las fuerzas de mercado, a las preferencias de los consumidores, a las tendencias del mundo. No, no. Él lo único que hace es encontró un refugio grato donde su rentabilidad ya no depende de los deseos de los consumidores y de la innovación y de satisfacer a las personas, al público en general. No, su riqueza va a depender del poder de coacción por parte del Estado. Es decir, qué tan bueno es el Estado en quitarle dinero a sus ciudadanos, porque eso es lo que respalda la deuda pública. Entonces, dice Mises, se ha creado un refugio para los ricos para que ya no se pueden volver pobres por cambios en el mercado, por cambios, por ejemplo, que los consumidores dejan de preferir Teslas y entonces van a comprar Audis. Y entonces esto es muy tóxico de alguna forma porque los ricos, que en algún momento eran pobres, ¿no? O en algún momento no eran ricos al menos, ya no pueden tan fácilmente caerse a la pobreza. Es decir, la movilidad económica entre rico y pobre se reduce. ¿Y qué hemos hecho en las últimas 2 décadas? Hemos aumentado muchísimo la deuda pública. Claro, no tiene la mejor tasa de interés, pero ¿a quién le importa? Que si la tasa de interés es 1 o 2%, si tienes 50, no sé, tienes 10,000 millones de dólares. No, no importa, porque estás protegido. Estás buscando un refugio en la comodidad del Estado que dice, ¿sabes qué? Bien hecho, empresario,
y ahora invierte tu fortuna en deuda pública y asimismo yo voy a asegurar que tú te mantienes rico independientemente de lo que pasa en los mercados. Y entonces no debemos tampoco de sorprendernos que entonces la movilidad económica se reduce, que los ricos sí se mantienen de una forma más fácilmente rico que antes, que haya menos ricos que se vuelven pobres y menos pobres que se vuelven ricos. ¿Por qué? Por la deuda pública. Ujú. Uno de los temas actuales también, Olav, es la cuestión de la llamada libertad de expresión. Mises en su momento habló de libertad de prensa, porque en sus días todavía no existía toda esa red de medios de comunicación que existen el día de hoy, como Facebook, como Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, creo que podríamos hablar en términos generales no solo de libertad de prensa, sino de libertad de expresión. ¿Cuán importante realmente es desde la perspectiva del pensamiento de Mises que haya libertad realmente para pensar y para expresar lo que se piensa, y si en algún momento es necesario también algún control sobre esa necesidad y capacidad humana de pensar libremente y expresar libremente lo que se piensa? ¿Cómo se abordaría esta temática, Olaf? Bueno, todo esto comienza con todo el debate que ha sido muy actual sobre, por ejemplo, Donald Trump y la información con respecto al COVID y las elecciones en Estados Unidos. Efectivamente, vimos redes sociales privadas, ¿verdad? Pues son empresas privadas que empiezan a regular información, comentarios, debates en esas mismas redes con la pretensión de regular desinformación o fake news, ¿no? Como dice Trump. Entonces, ahí surge el debate, porque aquí el debate es, y han habido dos posturas, ha habido la postura de decir, bueno, no, hay que tener cuidado, las personas en una red social como Facebook se debería de poder expresar libremente a pesar de que sea una empresa privada, y otros dicen, bueno, la empresa privada es absoluta y entonces la empresa privada debe tener el poder de regular lo que ellos quieran. O sea, si no les gustan las fotos de los gatos, debería tener la posibilidad de censurar todas las fotos de gatos en Facebook, si quisiera, ¿no? Y lo mismo lo puede hacer con cualquier tipo de opinión, etcétera. Y eso fue incluso un debate para el propio Mark Zuckerberg de Facebook, porque decía, ¿sabes qué? Yo soy judío y hay gente en Facebook que está negando el holocausto. Debería de permitir que haya gente negando el holocausto en mi plataforma, conmigo siendo judío, y su conclusión inicial era, tengo que dejarlo, no puedo censurarlo, porque el bien más importante es la libertad de expresión, incluso en mi propia plataforma privada. Pero entonces aquí han pasado varias cosas, ¿no? Uno, esta idea que la propia, que sea, no es el gobierno que efectivamente está regulando y censurando mensajes, es una empresa como Twitter o como Facebook, ese es el primer punto. Y llegué a esta cita de Mises en un libro que se llama La mentalidad anticapitalista. Entonces me llamó mucho la atención porque claramente Mises tiene una idea más amplia de la libertad de expresión. Para Mises la libertad de expresión no acaba, ¿sí? No acaba donde empieza la propia privada. Y eso es bien interesante. Y en este caso podemos incluir todo el debate de cancel culture en Estados Unidos. Esta idea de que por haber emitido alguna opinión que va en contra de la paradigma de la actualidad, uno tiene que censurar a la persona pidiendo, exigiendo, por ejemplo, a su empleador que le despiden para callarlo, ¿sí? Es decir, aquí hubo un académico que hace 5 años opinó que las mujeres son inferiores a los hombres. Y por tanto hay que cancelar a él. Hay que ir a su empleador y pedir que lo despiden porque lo estamos cancelando. Entonces, o por lo que ha dicho en algún momento en el pasado. Eso es lo que es cancel culture. Y mira lo que dice Mises, lo voy a leer porque lo tengo aquí a mano. Y obviamente es un contexto completamente diferente, es más interesante aún. Pero dice,
a medida que todas las naciones avanzan hacia el socialismo, la libertad de los autores se desvanece paso a paso. Cada día es más difícil para un hombre publicar un libro o un artículo cuyo contenido desagrada al gobierno, a los poderosos grupos de presión. Aquí no dice solo el gobierno, dice poderosos grupos de presión. Sigue, los herejes aún no han sido liquidados como en Rusia. O sea, todavía no se ha censurado la libertad de expresión como en Rusia. Ni sus libros han sido quemados por orden de la Inquisición. Tampoco hay retorno al antiguo sistema de censura. O sea, aquí dice Mises, bueno, hay censura, pero no es como antes que el gobierno llega a censurar. De hecho, esto pasó a Mises. Los nazis quemaron los libros de Mises cuando él se tuvo que escapar de Viena, ¿no? Y sigue. Los autoproclamados progresistas tienen armas más eficientes a su disposición, más eficientes que la censura gubernamental. Su principal herramienta de opresión es boicotear a autores, editores, libreros, impresores, publicistas y lectores. Boicotear. Esto es cancel culture Mises en los años 60 o 50. ¿Sí? Esto es escrito hace 60 años y refleja exactamente el problema de hoy por hoy. Y entonces sigue, voy a seguir un poco. Todo el mundo es libre de abstenerse de leer libros, revistas y periódicos que no le gusten y recomendar a otras personas que eviten esos libros. O sea, eso es liberalismo. Uno puede recomendar y puede decir, mira, mejor no leas esto porque es una basura, o sí leas esto porque es muy bueno. Y dice, pero otra cosa es cuando algunas personas amenazan a otras personas con represalias graves en caso de que no dejen de patrocinar ciertas publicaciones y sus editores. Es lo mismo que cancel culture, es ir a la fuente, ir a la casa editorial, ir a la universidad donde está contratado el profesor para callarlo. Es exactamente lo mismo lo que está escribiendo Mises aquí y lo está criticando. Y sigue, en muchos países los editores de periódicos y revistas se asustan ante la perspectiva de un boicot por parte de los sindicatos. En ese tiempo eran los sindicatos que limitaban la libertad de expresión a través de métodos de censura no tan tradicionales. ¿Sí? No era una censura por parte del gobierno, era una censura por parte de los sindicatos. Evitan la discusión abierta del tema y ceden tácitamente a los dictados de los jefes sindicales. Entonces luego dije, bueno, ¿cómo podemos unir esta idea de la libertad de expresión de Mises con las redes sociales en la actualidad? Y obviamente Mises ha escrito del capitalismo versus el fascismo. En el fascismo se mantiene la fachada de las empresas, pero realmente ya no son empresas, porque los directores, las juntas directivas han sido reemplazados por funcionarios públicos. Y el que realmente maneja toda la economía y todas las empresas es el Estado. Entonces tienes las fachadas del capitalismo, tienes los mismos nombres de las empresas, tienes juntas directivas, tienes jerarquías empresariales y gerenciales, pero es una cosa completamente diferente al capitalismo donde las personas deciden, por ejemplo, en qué invertir y qué no, y qué producir y qué no, etc. Y fíjense lo siguiente, se mantiene la empresa, pero el que controla la empresa es el gobierno. ¿No nos suena un poco a las redes sociales? Facebook es privado, sí, claramente es privado. Puede comprar acciones en Facebook y se puede volver accionista de Facebook. Pero es el gobierno que durante décadas, y no solo el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos en el mundo y los más activistas son los gobiernos europeos que han usado Facebook para restringir la libertad de expresión en la plataforma. Porque la afirmación que hizo Mark Zuckerberg sobre el holocausto fue antes de que los gobiernos se empezaron a imponer tanto a la regulación de contenido en las redes. Entonces, ¿cómo llamamos una empresa privada, una red social como Facebook, donde realmente es el gobierno que decide qué se regula y qué no se regula en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a qué se puede publicar en esas plataformas? Y que además hay una presión continua por diferentes poderosos grupos de presión, como dice Mises, para censurar a algunos. Y entonces yo creo que Mises estaría muy preocupado por la tendencia actual que hemos visto en un mundo virtual que no existía todavía en los días de Mises, pero en el caso de las redes sociales y la censura. Muy bien.
Hemos llegado entonces a las 7 en punto prácticamente. Es el momento en el cual pues tenemos que darle gracias a Olav Dirkmack por esta interesante charla. Y a continuación pasaremos a plantear algunas preguntas que el público ha estado escribiendo para que tenga la oportunidad el profesor Dirkmack de responder e interactuar también de esa manera con quienes amablemente han atendido a esta clase. Hay una pregunta que tiene fundamentalmente que ver con los inicios de esta clase, con el pensamiento estrictamente económico de Ludwig von Mises. Y la pregunta es, ¿qué piensa el profesor Olav de la teoría monetaria de Ludwig von Mises? Y agrega lo siguiente: ¿siguió Mises a Menger en este tema de la teoría monetaria? Pues aquí hay varios temas, ¿no? Pero efectivamente nos podemos basar más en la acción humana, donde toca el tema monetario y su obra en 1912 de la teoría de dinero y crédito. Y recordemos que esto fue el inicio de la carrera de Mises. A ver, han existido debates y debates sobre qué ha dicho Mises exactamente sobre, por ejemplo, la banca libre o la banca con reservas fraccionadas, etcétera. Y son debates eternos porque Mises, francamente, era muy ambiguo sobre el tema monetario. ¿En qué sentido se ha acoplado a lo que ha escrito Menger? Pues se ha acoplado a la teoría del origen evolutivo del dinero. Ahí es donde hay una clara conexión entre lo que enseñó Menger y luego lo que explica Mises en su obra Teoría de Dinero y Crédito. Entonces, ¿qué podemos decir de la teoría monetaria de Mises? Y estoy de acuerdo. Pues uno, que es muy ambiguo, que no queda claro a veces a qué se refiere exactamente, hace ciertas distinciones que son muy superficiales y equivocadas, en mi humilde opinión. Por ejemplo, él tiene esta idea de que el dinero respaldado por oro sea pues dinero metálico, o al menos respaldado por dinero metálico, y luego tenía esta idea de los medios fiduciarios o algo por el estilo, que eran los medios de pago que se había creado por encima de las reservas del banco. Entonces empezó a distinguir entre el tipo de cobertura de los diferentes medios de pago y no, yo creo que son distinciones que no nos ayudan mucho en el análisis. Además, y eso es muy importante, creo que Mises, sí, que Mises no incorpora, y eso es más para los avanzados, ¿verdad? No incorpora bien en su análisis la ley de reflujo bancario de este banquero inglés que se llama Fullerton. Realmente no lo trata en su obra y no lo trata de una forma satisfactoria. ¿Dónde llega a avanzar muchísimo la teoría monetaria y crediticia Ludwig von Mises? En la teoría del ciclo económico. Es el primer economista en el mundo que nos explica de una forma coherente por qué hay crisis económica en nuestro mundo de una forma recurrente. Antes más o menos cada 5 o 7 años, hoy por hoy probablemente un poco más tiempo entre crisis, tal vez cada 10 años tenemos una crisis económica. Y él lo explica de una forma increíblemente brillante. Entonces ahí está el gran aporte de Mises, explicar de por qué tenemos ese ciclo recurrente de auge, donde parece que la economía no puede decepcionar a nadie, donde todo parece que va bien, todos salimos ganando y de repente un periodo de recesión donde sufrimos el dolor económico por esta auge artificial. Lo explica buenísimo, tanto en el primer libro, pero mucho mejor en sus obras después, y eso sería el aporte más importante de Mises en teoría monetaria. Desde mi punto de vista, en temas de banca no lo siento tan fuerte, pero recordemos un momento que Mises no era banquero, ¿no? Sí le ofrecieron un puesto, por cierto, en un banco, en el Creditanstalt. Eso fue antes de la Gran Depresión y eso lo cuenta su esposa, ¿sí? Su esposa escribió unos memoirs, unos
creo que tenía como título Mis años con Ludwig von Mises, y ahí explica que un banco muy prestigioso en Austria le hubiera ofrecido un puesto muy prestigioso a finales de los años 20, y cita literalmente a Mises que decía: no voy a aceptar el puesto porque viene una crisis enorme y no quiero que mi trabajo académico se ve manchado por lo que va a pasar. Y efectivamente este mismo banco se termina quebrando en la Gran Depresión, y tuvo toda la razón Mises, y evitó por tanto ser banquero, nunca fue banquero. Ahora, dentro de esa temática, yo me atrevo a preguntar, ¿cuál es en esencia la razón de ser del ciclo económico o de las crisis económicas dentro de la teoría monetaria de Ludwig von Mises? ¿Por qué ocurren realmente las crisis económicas? Parece que no estamos escuchando bien, Olav. No sé, algo ha pasado ahí, tal vez con Gracias, ya. micrófono. Ahora ya me escuchan, creo. Ok, sí, ya Perdón. estamos. Va. Entonces, no escucharon nada, entonces, ¿no? Sí. Si puedes resumir lo dicho anteriormente, nos Va. daría Pues súper. Mises, hay dos visiones. Entonces, la primera visión es que el ciclo económico es causado porque hay más créditos por encima del ahorro disponible en una sociedad. Y según Mises, claro, cuando hablamos de ahorro, no estamos hablando de ahorro en dinero. El dinero únicamente es un medio de intercambio. Cuando Mises habla de ahorrar, es que una persona renuncia a usar ciertos recursos en el presente, una sociedad, y que por tanto esos mismos recursos se pueden utilizar de otras formas. ¿Qué otras formas? Por ejemplo, para crear bienes de capital, para crear equipo, para crear maquinaria que luego puede ser, por ejemplo, más productivo al propio trabajador. Es decir, hay un punto importante de Mises, que el ahorro no solo es ahorro en dinero, el dinero representa recursos reales en una economía. Y entonces cuando en un sistema bancario se da más préstamos de lo que realmente se ha ahorrado, significa que entonces se mal invierte parte de los recursos reales, porque los empresarios están siendo engañados. Creen que hay una cierta cantidad de ahorros porque ven las relaciones en el mundo monetario, pero realmente se dan cuenta que solo hay una cantidad menor de recursos. Entonces sus inversiones nunca van a llegar a la luz, nunca se van a poder completar. Mises, de hecho, daba esta comparación, esta analogía con lo que él llamaba el constructor maestro. El constructor maestro empieza una obra, una casa, por ejemplo, y pone el fundamento de la casa. Claro, si le informan al constructor que tiene 100,000 ladrillos, entonces diseña una casa pensando en que tiene acceso a 100,000 ladrillos. Entonces empieza el fundamento de la casa, el parámetro de las paredes, y empieza a construir. Si a media obra se da cuenta que no hay suficientes ladrillos, que efectivamente hay la mitad de ladrillos de lo que habrían informado al comienzo, él no va a poder terminar la casa. Tiene que readaptar la casa. Pero claro, todo el fundamento ya está puesto. Es decir, tiene que cambiar el fundamento y tiene que cambiar y adaptar la casa a la cantidad de ladrillos que realmente hay. Y entonces esto genera
un proceso de reajuste y genera pérdidas, porque él ha invertido pues ladrillos efectivamente en crear esta casa con la idea de poder terminarlo porque hay suficientes ladrillos. Y cuando se da cuenta que no hay suficientes ladrillos, no puede terminar la casa. Esto es el ciclo económico según Mises. Muy bien, gracias. Hay dos preguntas que están relacionadas con la pandemia. Una ha sido planteada por Andrea Soto y la otra por Josué Mota. Quisiera unir las dos preguntas porque tienen el mismo sentido y lo plantearía de esta manera. Si el gobierno no hubiese intervenido en el caso concreto de la pandemia, la situación hubiera podido ser peor de lo que realmente estamos viviendo y cuál sería, digamos, la opinión dominante desde la perspectiva de las ideas de Mises. O sea que la cuestión de la libertad puede ser realmente un valor tan absoluto que no permita que el gobierno intervenga, siendo que la salud y la vida de los demás está en juego? Sí, aquí bueno, es interesante pregunta. Y aquí me refiero primero, bueno, quería decir dos cosas. Primero, el individuo también, a ver, el individuo también piensa y también actúa de una forma consciente. Yo me sorprendí el día de hoy porque fui a la universidad y apenas hay alumnos. Saliendo de Semana Santa, apenas hay alumnos. ¿Por qué? Porque probablemente están teniendo más cuidado por el miedo de que haya más contagios por las aglomeraciones en Semana Santa. ¿Sí? Eso es uno. Y dos, lo que diría Mises también, estoy 100% seguro que diría esto, es que en la economía y en la vida social no hay contrafactuales. No tenemos información de cómo hubiera sido la situación pandémica o epidemiológico en ausencia de la acción del gobierno. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, tomamos el ejemplo del gobierno holandés? Entonces impusieron un número máximo de visitas a tu casa. ¿Sí? Puedes invitar a un amigo, o una amiga, o un mamá, o un papá, pero no los dos a la vez. ¿No? Un poco eso. ¿Qué hubiera pasado con los contagios si no hubiera tomado y si no hubieran puesto al gobierno esta medida? ¿Tenemos esa información? Pues no tenemos esa información. No hay contrafactuales en la economía o en el mundo social. Mises siempre decía, ¿sabes qué? La vida no es un experimento laboratorio. No sabemos causa y efecto de forma perfecta. Puede ser que se reduzcan los contagios después de esta medida, sí, pero también puede ser por causa A, B, C o D, que no tiene nada que ver con limitar el número de visitas a la casa. Entonces, es sumamente difícil interpretar causa y efecto en un mundo social donde no podemos aislar el impacto de una sola variable. Hay muchos cambios a la vez e incluso en la pandemia parte de los cambios vienen de la iniciativa propia de los seres individuales. Ellos pueden no ir a ciertos lugares, pueden preferir lugares de aire abierto versus lugares cerrados, pueden decidir no meterse al lío de la Semana Santa o meterse a la playa porque esperan mucha más gente, pueden dejar de tomar vacaciones el día jueves porque se espera más aglomeraciones. Las personas mismas también están actuando a la vez que el gobierno está actuando. Luego tenemos un resultado. Sabemos que, por ejemplo, en Guate, ¿cuántos contagios hubo ayer? Como 250, ¿no? 250 contagios. Va, es el resultado. Todos lo sabemos, una estadística. Pero ¿cuál fue la causa de esos 250 contagios y cuál fue el impacto relativo de cada acción que ha contribuido a ese resultado? Jamás lo sabemos. Entonces, debemos tener un poco de humildad en esta idea de que el gobierno sabe exactamente lo que tiene que hacer, que puede imponer además lo que cree que se debe hacer y que luego el resultado se puede contribuir un 100% al actuar del gobierno y no al actuar del individuo. Y eso es muy peligroso. Y yo no estoy tan seguro. Yo creo que en muchos en casos, en Holanda, por ejemplo, la gente tiene precauciones, por ejemplo, en cuanto al número de invitados que se termina invitando a la casa. Entonces no hace falta ninguna restricción gubernamental en cuanto a cuántas personas pueden llegar a tu casa, ¿sí?
porque las propias personas también tienen en cuenta los posibles riesgos y típicamente el ser humano es adverso al riesgo. Entonces, esos son dos temas. Uno, causa-efecto no es tan claro. El resultado lo podemos observar, pero no sabemos exactamente qué causó el resultado. Dos, no hay contrafactuales. No sabemos qué hubiera pasado en ausencia de la intervención del Estado. Puede ser incluso que la situación hubiera sido mejor, pero no sabemos realmente. Y tercero, Mises tendría muchísimo precaución con cualquier reducción de derechos individuales por el pretexto de la emergencia sin ninguna garantía que se revierte después, porque las medidas gubernamentales que se han implementado por el pretexto de alguna emergencia, cualquier emergencia, puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser lo que sea, típicamente son las medidas que se vuelven permanentes, no son temporales, aunque ellos, los políticos, las venden como temporales. Entonces Mises tendría esta idea del pendiente resbalizo que comenté. Una vez que abrimos la puerta, que dejemos que el gobierno decida esto, entonces, ¿por qué no puede usar la misma justificación para también interferir en esto, esto y esto? Y ahí la consideración es la pandemia y reducir el número de contagios, pero probablemente ya no. Probablemente simplemente es un intento de asumir más control y más poderes sobre la población con el pretexto de la emergencia. Y a veces no nos queda muy claro dónde está la línea. ¿Sí? No sabemos exactamente si los gobernantes tienen lo mejor en mente para nosotros, si son ángeles o si están tratando de aprovecharse la situación para hacer cosas que antes de la pandemia no se podía haber hecho. Entonces, Mises estaría siendo muy cauteloso en la situación actual. Bien, pero la libertad, cuando pone en riesgo la vida de los demás y la salud de los demás, ¿debe realmente tener un límite o hay que confiar siempre en la responsabilidad individual? Pues hay que confiar, pero la responsabilidad individual también viene, y creo que Mises lo ha explicado de esta forma también, no es una libertad absoluta, es una libertad dentro de un marco social, dentro del marco de la sociedad, y podemos observar, eso ya es más economía moderna, ¿no? Mises jamás había hablado de externalidades, ¿no? Casi no lo menciona, externalidades, pero si uno contagia a otra persona y esa persona, por tanto, incurre unos cuantos daños, por ejemplo, porque se tiene que hospitalizar, tus acciones han sido responsable por un daño económico a la otra persona. Entonces, debe haber unos mecanismos de compensación. Eso sería lo ideal liberal, probablemente. Ujú. No siempre es factible, no siempre podemos rastrear la persona que contagió, no sabemos quién contagió a quién, pero en teoría sería la idea de que los individuos tengan derechos individuales, pero que el derecho individual termina donde comienza el derecho individual del otro. Y que no solo es libertad, también es responsabilidad dentro del marco de la sociedad. Y entonces, ¿en qué sentido se estaría expresando esto? Pues en el sentido de que tú tienes todo el derecho de tener 6 visitas o tener 20 visitas o ir a la playa o no ir a la playa o acudir a la oficina o no acudir a la oficina, pero también tendrías que vivir con las consecuencias de ello. No puedes decir luego, ¿sabes qué? Pues contagié a 20 personas, 12 murieron, pues no fue mi culpa. No, o sea, tus acciones han puesto en riesgo a otras personas y ahora tienes que asumir el costo de tus propias decisiones. No solo es gozar lo bonito, también es sufrir el costo de tus elecciones. Bien, ¿cómo se puede combatir el cancel culture o el control, la censura que se establece en los medios de comunicación? Pues un debate muy profundo, ¿no? Pero fíjense que en la mayoría de los países está protegido, por ejemplo, el correo. Entonces, para darles un ejemplo, si ustedes mandan una carta, bueno, el correo funciona muy mal en Guatemala, pero bueno, vamos a pensar en cualquier otro país, incluso creo yo, los couriers como FedEx, ¿verdad? Típicamente están regidos por la misma ley. Y estas leyes dicen que una compañía de correos
no puede abrir un correo, leer el contenido y decidir no entregar el correo por el contenido que tiene. Obviamente hay limitaciones, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando yo era niño, lo que estaba en moda, bueno, en moda, era el Antrax. Era estas cartas, le metieron un polvito blanco y la persona, el recipiente que abría la carta, pues se moría. Sí, ahí claramente no puedes permitir eso. Pero las empresas de correos no tienen el derecho de revisar el contenido de lo que se está mandando y censurar lo que se está mandando por ley. Claro, el mundo cambió, tuvimos una evolución y hoy por hoy la mayoría de nosotros ya no comunicamos por correo, comunicamos por redes sociales y mensajitos, etc. Y yo creo que debería aplicar más o menos la misma normativa. No debería tener ningún derecho Facebook a leer tus mensajes y mucho menos censurar tus mensajes, tal como las cartas de épocas más antiguas. Y bueno, para dar una respuesta más corta, yo no estaría en contra, por ejemplo, aplicar la doctrina, ¿verdad?, de proteger la libertad de expresión en estas redes sociales bajo el argumento que son efectivamente espacios públicos. Muy bien. Es- Tenemos únicamente unos 4 minutos para ir terminando, Olav, y quizás una última pregunta aquí. ¿Qué consejos se le podrían dar a los empresarios para reactivar la economía desde la perspectiva del pensamiento de Mises? Unos 3, 4 minutos para la respuesta. Pues Mises hablaba mucho del ciclo económico. Entonces, una de las típicas críticas a Mises era, bueno, ustedes austríacos y usted, Mises, propone que en una crisis, en una situación de crisis económica, no hacemos absolutamente nada. Solo esperemos a que pase el mal y seguimos nuestras vidas. Y Mises decía, no, la verdad, en el mundo actual no estaría proponiendo esto. Lo que yo estaría proponiendo es que el Banco Central tome una postura pasiva, ¿sí? Y que el gobierno puede hacer muchísimas cosas para facilitar la vida de los empresarios, para que ellos puedan volver a generar, bueno, que la sociedad pueda volver a generar el ahorro necesario y que los empresarios puedan invertir tal ahorro en los sectores de la economía más urgentemente demandados, ¿no? Donde más urgentemente el consumidor demanda bienes. Ahí es donde los empresarios tienen la responsabilidad de asignar bien el ahorro, de asignar bien el capital en los destinos más rentables. Y entonces el gobierno puede hacer muchísimo. Puede permitir, por ejemplo, que se aplicaran menos regulaciones y menos licencias para operar en ciertas líneas de negocio. Se puede reducir la tasa impositiva, ¿sí?, más sobre las utilidades, por ejemplo, porque una tasa impositiva sobre las ganancias efectivamente distorsiona la señal que hemos platicado antes, la señal de las ganancias, el semáforo de una economía. Estamos sabotajeando el semáforo, literalmente. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues un gobierno puede limitar efectivamente lo que está haciendo y lo que está tratando de hacer para dejar más espacio para la iniciativa privada. Significa que un gobierno, ¿qué puede hacer? Pues reducir salarios en el sector público. ¿Qué puede hacer el gobierno? Puede asegurar que no se endeuda más de lo necesario. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bajar los impuestos y la carga impositiva cuando la población más lo necesite. Pero claro, los gobiernos así ya no funcionan. Me recuerdo en Guatemala, en los tiempos de Huico, cuando se cayó los ingresos fiscales un 25%, redujo todos los salarios de los funcionarios públicos y increíblemente no tuvo un déficit fiscal. Pero los gobernantes, pues modernos, ya no hacen ese tipo de cosas. Los estados, incluso en emergencias, incluso en tiempos de crisis, crecen. Y los funcionarios públicos garantizados por un buen puesto de trabajo casi no sufren y el sector privado tiene que pagar la cuenta. Y me parece algo muy malo. Me parece que debemos de volver a un sistema donde cuando hay una crisis económica es el propio sector público que tiene que dar el ejemplo, que tiene que aliviar al sector privado. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Lamentamos no haberlas incluido todas. Y también gracias por acompañarnos en esta actividad. Quiero agradecerle a Olav por la excelente charla servida
el día de hoy y por ser parte de este proyecto. Fue interesante verdaderamente conocer un poco sobre qué posiblemente haría o diría Ludwig von Mises en las circunstancias que estamos viviendo en el 2021. Por último, quiero agradecerle a todo el equipo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín por organizar y llevar a cabo estas clases. Los invitamos a que sigan en las redes sociales a la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, ya que por esa vía se estarán publicando los enlaces de las próximas clases virtuales y otras actividades. También los invitamos a que estén atentos a la oferta de posgrados, maestrías y cursos que impartiremos este año. Muchas gracias.